verso 16 al 21. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Usted puede leer las biografías de los reyes de Israel y se va a dar cuenta que los libros de Reyes, Samuel, Crónicas y algunos otros libros de la Biblia son libros exclusivamente de liderazgo, de servicio y de principios. El capítulo que hemos tomado habla primero, los primeros versos, que no los leí por causa del tiempo, hablan acerca de todas las victorias, de todas las glorias, de todo el poderío y de todo lo que este rey Usías alcanzó. Él tuvo un éxito tremendo, una espectacularidad tremenda. Pero el texto que hemos citado dice que cuando él era ya fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. El hombre había alcanzado todo ya: poderío militar, honra, reconocimiento, fama, poder, gloria, todo, escúchenme bien, todo lo que los hombres pueden alcanzar en el nivel que el Señor quiera brindarles. Él lo alcanzó todo, pero el gran problema es que cuando él se hizo grande, ocurrió un cambio en su corazón. Usted conoce el texto famoso del libro de Romanos que dice: digo pues por la gracia que me es dada, que cada uno de nosotros, o cada uno de vosotros, dice Pablo, no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno de nosotros. Dios permite que nosotros tengamos un concepto de nosotros, que no tenemos que tener un espíritu de conmiseración, un espíritu que prácticamente consideremos a nosotros que somos prácticamente el chuapino de la iglesia, o que somos lo último de la iglesia, o que somos prácticamente cualquier cosa. No es correcto tener ese espíritu, pero también es incorrecto, a la luz de la palabra, tener un concepto de sí mismo más alto del que se debe de tener, sino que Pablo dice: piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. La Biblia dice, por eso les hablo de la historia. A mí me gusta leer mucho la historia.
La Biblia dice que cuando Saúl fue ungido rey de Israel, a los ojos de Saúl, él era pequeño. Él consideraba que el día de la graduación o el día de la coronación como rey, la Biblia dice que no aparecía en ningún lugar el rey Saúl. Consultan al Señor y él estaba escondido entre el bagaje, estaba escondido entre las cosas. ¿Por qué? Porque cuando Saúl comenzó su ministerio, el hombre a sí mismo era pequeño en sus ojos. Pero cuando Dios lo levanta, cuando Dios les comienza a dar victoria, cuando Dios le da reconocimiento, la palabra del Señor dice por ahí en 1 de Samuel que el corazón de Saúl se había cambiado totalmente. Ya no era pequeño a sus ojos, sino que el corazón de Saúl, usted recuerda cuando él vuelve de la batalla de haber ganado contra Amalek, dice la palabra que el profeta Samuel consulta, pregunta dónde está Saúl, y la Biblia dice que Saúl había ido a cierto lugar para levantarse a sí mismo un monumento. ¿Qué tal? Partió siendo pequeño a sus ojos, pero cuando Dios le dio poder, fama, honra, victoria, el hombre consideró que él debía hacerse a sí mismo un monumento para que toda la gente pensara que él era un gran rey, era un gran hombre de Dios. Y entonces, por eso es que la confrontación me pregunta, yo siempre me he preguntado, hermanos, y se los he enseñado un par de veces, ¿por qué es que Dios perdonó el pecado de David, que es un pecado a todas luces mayor que el de Saúl? Porque Saúl aparentemente, en un rasgo de piedad, perdona lo mejor del ganado para ofrecérselo al Señor. Pero cuando viene la confrontación del profeta, le dice como pecado de adivinación es la obstinación, la terquedad y la rebelión. David cayó porque el hombre, hermanos, escúcheme bien, aquí los hombres puede que comprendan esto. La Biblia dice que esa mujer que se llamaba Betsabé, el hombre, el autor del libro de Samuel, dice que era una mujer muy hermosa, hermano. Ahora, ese santo hombre de Dios que escribió el libro de Samuel dijo que era, así que tiene que haber sido una mujer como la mía, ¿no? Hermosísima. Era tan hermosa. Y yo creo que el pecado de David radica simplemente en que el hombre, hermanos, no estoy justificando, no estoy avalando, no estoy diciendo que sea correcto, pero el hombre cayó porque no aguantó más. Se enredó y cayó, tropezó. Pero Saúl toma una determinación en su corazón de rebelarse contra Dios. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Es que cuando nosotros somos pequeños espirituales, cuando una iglesia o un hombre de Dios está comenzando un ministerio, a sus propios ojos ese hombre es pequeño. A los ojos de la gente que lo rodea es pequeño. ¿Por qué? Primero, no tiene credibilidad, nadie cree en él, porque no ha comprobado nada. Solo tiene en sí mismo una promesa y un llamado. No ha comprobado nada, no ha ganado nada, no tiene una congregación, no tiene un templo, no tiene nada. El hombre no le queda nada más que ser pequeño a sus propios ojos. Pero cuando el hombre crece, cuando ya viene la bendición de Dios, entonces se produce un problema en el corazón. Hermanos, la gran mayoría de hombres de Dios caen no en los primeros años de su ministerio, no en los primeros tiempos, sino que los grandes hombres de Dios caen cuando han llegado a la flor de su ministerio, cuando ya hay un nombre que les precede, cuando hay una iglesia que los respalda, cuando hay discípulos que creen en su palabra, cuando hay una prosperidad económica, cuando hay una bendición notable en su iglesia y en la gente, entonces aquel hombre comienza a dejar de ser pequeño a sus propios ojos, comienza a verse diferente, y entonces es el mayor momento de peligro en su vida. ¿Por qué? Porque él piensa que porque ha alcanzado niveles de grandeza, el diablo no está interesado en él. Escúchenme. Porque el hombre deja de orar, deja de buscar de Dios, deja de depender de Dios,
porque sabe que el don, sabe que el ministerio, sabe que la gracia van a fluir igual. Entonces sabe que no necesita tanto de Dios, porque la gente ya va a creer en lo que él dice, tenga o no el respaldo total de Dios. Pero el hombre, cuando está pequeño, sabe que no puede levantar la cara, que tiene que vivir humillado, que tiene que vivir quebrantado. La Biblia dice que cuando Uzías se hizo poderoso, su corazón cambió y fue para su propia ruina. En el rango angelical, en el más alto grado después de Dios y de la Trinidad, existen los querubines. Y nosotros sabemos que los libros de Isaías y de Ezequiel hablan de un querubín grande y protector. Pues bien, la Biblia enseña que este querubín grande y protector, las vestiduras de este ser espiritual estaban hechas de piedras preciosas: esmeralda, cornalina, jaspe, zafiro. Todas las piedras preciosas que usted considere en la Biblia estaban puestas en este querubín. Este querubín tenía una autoridad especial, porque la Biblia dice que él se paseaba en el huerto de Dios. Y la Biblia enseña que este querubín era un querubín que fue creado a la altura de los querubines, perfecto en la altura de él. No perfecto como Dios, sino perfecto en la altura como querubín. Como los ángeles son creados perfectos en la altura de los ángeles, y como los seres humanos en Cristo alcanzamos la perfección, pero en la altura y en la dimensión que Dios nos ha dado. Este querubín era perfecto en todo, conforme a la altura y al ministerio que Dios le dio. Pero hay un problema, porque dice que este querubín se paseaba en el huerto del Edén. Era perfecto en todos los caminos desde el día que fuiste creado, a causa, dice la palabra, que se halló en él maldad. Mire una cosa interesante. Dice Ezequiel en uno de los capítulos, verso 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora, ¿qué ocurría cuando este querubín, que era perfecto en la dimensión que Dios le dio de perfección, que estaba lleno de piedras preciosas, sus vestiduras, qué ocurría cuando él se paseaba en medio de las piedras de fuego? ¿Qué ocurría con sus vestiduras? Brillaban. Cuando él caminaba en medio de las piedras de fuego, que eran de Dios, entonces las piedras de fuego sobre las que él caminaba alumbraban sus vestiduras, y las vestiduras de este ser espiritual brillaban. Pero ahora la pregunta es, ¿brillaban porque él tenía luz en sí mismo? ¿Brillaban porque él simplemente se le permitía de parte de Dios caminar en medio de las piedras de fuego? Si Dios no le hubiese permitido caminar en medio de las piedras de fuego, sus vestiduras jamás hubiesen brillado. Entonces podemos asumir, podemos comprender que toda luz, que todo lo que nosotros podamos brillar, que todo don, que toda gracia, que todo lo que nosotros podamos tener de Dios, y si es que llegamos a brillar en alguna medida, hermanos, no depende de usted ni de mí, depende simplemente que se nos ha permitido transitar en un lugar donde la gloria o la luz de Dios brilla en nuestra vida. Pero no es nuestra luz, sino que es la luz de Dios. Y la gente se vuelve loca, porque el diablo, hermanos, te puede engañar fuera del camino de la luz, o te puede engañar dentro del camino de la luz. Es una cosa fuerte decirlo, ¿no? Porque nosotros pensamos que por estar en la casa de Dios tenemos un salvoconducto y que jamás seremos engañados. Pero hermanos, este ser espiritual, a causa de la hermosura,
a causa de la gloria que recibió, a causa de la perfección que el Padre le dio en su dimensión y en su nivel. El hombre, este ser, este querubín, dice la palabra, dice que allí perfecto eres en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Dice el verso 17, se enalteció tu corazón, escucha bien, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Wow. A causa del don, a causa de la gloria, a causa de la unción de Dios, el corazón a este querubín se le enalteció. Él no entiende que simplemente porque brilló luz de Dios en él, él brillaba. Porque si la luz de Dios no hubiese brillado en sus vestiduras, jamás hubiese brillado. Entonces dice, a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. El corazón se enalteció, le pasó a Uzías. Hermanos míos, les ha pasado a cientos de líderes en la historia de la iglesia, les ha pasado a cientos de apóstoles, pastores, evangelistas, ministros, que han considerado que lo que cae sobre su vida prácticamente es de ellos, hermano, y entonces se enaltece su corazón. Cuando usted comienza a ver eso, sepa, hermano, se lo garantizo por la palabra, que la caída y la ruina de aquel ministro está cerca. Porque hay cosas que son de Dios y ningún ser humano puede tocar lo que es de Dios. Y escúchenme, hay una honra, hay un lugar que solo le pertenecen al Padre, y que ningún ministro de Dios, por muy ungido, que ningún líder, por muy ungido y por mucho conocimiento que tenga, puede tocar, porque simplemente esa honra, esa dignidad y ese lugar le pertenecen al Padre. Y si a nosotros nos cae algo de eso, sepamos que no es por nuestra propia hermosura, sino que simplemente es que Dios nos ha dado algún tipo de vestiduras. Usted puede leer la Biblia, el sumo sacerdote, el hombre vestido de piedras preciosas en el hombro, en el corazón, 12 piedras preciosas, dos sellos tremendos, ropas de encaje, ropas del mejor lino, la mejor, ropas bordadas con oro, lo mejor, hermano, lo mejor, una corona de oro. Pero sabe, usted miraba a los pies del sumo sacerdote y en los pies no había nada, no había calzado, dando a entender Dios que aquel hombre que era tan honrado, porque la Biblia dice que Dios le hizo a Aarón y a sus hijos vestiduras, escuche bien, vestiduras de honra y de hermosura. Dios le dio a esos hombres la capacidad de caminar con honra, de caminar con dignidad, de caminar con hermosura. Pero cuando ellos miraban sus pies, tenían que darse cuenta que eran simplemente esclavos del Señor, y que se tenían gracia, que se tenían honra, que se tenían hermosura. Todo le dependía de Dios. Mientras más nos levante Dios, iglesia, mientras más gracia Dios derrame sobre nosotros, más cuidado tenemos que tener. Escúcheme, por eso es que Dios dice en su palabra que el altivo Dios lo mira de lejos, pero al quebrantado lo atrae a su presencia. Es una cosa terrible, hermanos, terrible. Déjeme decirle una cosa. Cada vez más las iglesias se llenan de personas que no comprenden, que no entienden que lo que tienen viene de parte de Dios, y que Dios los estableció en un nivel, en una medida, en un nivel de gracia, y que deben mantenerse en ese nivel y en esa gracia. Es una cosa terrible como nosotros, la iglesia evangélica, está luchando aquí en Chile, y los pastores están luchando aquí en Chile, hermanos. Ni siquiera estamos luchando contra el diablo, estamos luchando pastor contra pastor, para que aquel pastor no nos lleve la gente.
Que no nos saquen la gente de la iglesia. Estamos luchando contra espíritus de orgullo, de altivez terribles, hermanos. Pero sabe, yo creo que Dios nos va a tomar y nos va a llevar a tiempo de decisión en que nosotros tenemos que sujetar toda gracia, todo nivel de autoridad, toda medida de unción, sujetarlo. Hermanos, no puede haber tal cosa que un creyente o una iglesia que no tenga sobre sí una autoridad. Mire la escala de Dios. La mujer tiene una autoridad sobre sí. ¿Quién es? El marido. El marido tiene una autoridad sobre sí. ¿Quién es? Cristo. Cristo tiene una autoridad sobre sí. ¿Quién es? El Padre. La mujer tiene autoridad. Dice la Biblia, la mujer tiene que tener una señal de autoridad. Dice la Biblia, un texto difícil de entender, tiene que tener señal de autoridad por causa de los ángeles. Porque si la mujer no camina bajo autoridad, los ángeles se van a escandalizar. Yo me imagino a los ángeles subiendo al trono escandalizados, horrorizados. No porque lleve el pelo largo, más corto. Esa es una cuestión mal interpretada, simplemente porque no tiene autoridad. Yo me imagino a un hombre que no tiene sobre sí autoridad, que no reconoce una autoridad. Yo me imagino a una iglesia que no reconoce autoridad. Me imagino a un apóstol, a un profeta, a un evangelista que no reconoce autoridad. Me imagino a alguien que puede tener un don lindo, precioso, pero que no reconoce autoridad. No se sujeta a nadie, hermano. Está a punto de caer. Por eso nosotros tenemos una autoridad a quien yo reconozco para estar seguro. Usted sabe las palabras tremendas de Juan el Bautista. Y voy a introducir este texto y le voy a explicar bien. Porque hay gente algunos cristianos que toman la palabra de Dios para malinterpretarla. Cuando a Juan el Bautista le dicen: maestro, el que estaba contigo hace y bautiza más discípulos que tú. ¿Qué dijo Juan? Juan dijo: el que tiene, él dice tres cosas. Nadie puede recibir nada si no le fuese dado de lo alto. Juan el Bautista entendió que su ministerio, lo que él tenía, le había sido dado de lo alto. Y él entiende que el que viene tras de sí es más poderoso que él. Por lo tanto, la unción y el llamado y la comisión de Jesús también le había sido dado de lo alto al Hijo. Acuérdese lo que dice el Padre: tú eres mi Hijo en quien tengo complacencia. También al Hijo se le da un ministerio, también al Hijo se le da una gracia. Pero Juan entiende que ningún hombre puede recibir nada si no viene del cielo. Lo segundo que Juan dice en ese capítulo, dice: el que tiene a la esposa es el Hijo, y el amigo del Hijo se goza en la esposa. Lo que Juan está diciendo: mire, señores, no importa que el Hijo de Dios haga más discípulos, porque la esposa es de él. Y lo tercero que Juan dice allí: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Oigan, hermanos, aquí hay que sacarse los zapatos. Aquí hay que sacarse los zapatos, hermanos. Porque el hombre entiende que el día en que el Hijo comenzó a brillar, su ministerio comenzó a menguar. Ese Juan, por lo menos ahí, entiende perfectamente eso. Cosa que nosotros no entendemos. No entendemos cuándo es tiempo de brillar, cuándo es tiempo de menguar. Porque cuando Juan dice: es necesario que él crezca y yo mengüe, escúcheme bien, Juan no estaba siendo desechado. Simplemente había que cederle el lugar a quien él había profetizado y a quien él había anunciado. Juan sabía perfectamente dónde y cuál era su posición, y aunque él estuviese en la cárcel, y aunque el Hijo de Dios ni siquiera lo visitó en la cárcel, entre comillas, ¿no? Él sabía que su tiempo había terminado. Él sabía su misión.
Él sabía para qué había aparecido, Él sabía su mensaje y Él sabía su tiempo, y Él sabía cuándo era necesario que Él menguara, cuando Él bajara, para que el Hijo que lleva la gloria pudiese crecer. A veces, hermanos, escúcheme bien, nosotros los pastores, voy a hablar por los pastores, queremos brillar más que Cristo. Ay, ay, ay. Queremos brillar más que el Señor. Usted no se imagina, ¿no? Como los pastores nos juntamos con pastores, yo ni le cuento las cosas que ocurren allí, hermanos. Ahora, mucha gente dice, muy bien, entonces, si llega alguien que está brillando, ¿yo tengo que menguar? Menguar no significa dejar de hacer lo que está haciendo. No significa porque Dios levante a otro. Porque si Dios levanta a un pastor en esta iglesia, en esta ciudad, que brille más que todos los otros pastores, los otros tenemos que dejar nuestro ministerio. Vamos a decir, Juan reconoció su tiempo de menguar, de bajar, entonces, bueno, yo me quedo tranquilo. No, hermanos. Juan siguió, escúcheme bien, escúcheme bien. Juan envía a sus discípulos a preguntarle al Hijo. Por lo tanto, aunque el hombre había menguado, había reconocido que era necesario aún ir a la oscuridad de una cárcel, pero aún así el hombre estaba garantizando y seguía trabajando para que los que eran sus discípulos reconocieran al que estaba brillando ahora, que él era el Mesías. Por lo tanto, no dejó de seguir cumpliendo su oficio. Escúcheme bien, aún en la cárcel Juan seguía declarando un ministerio y una palabra profética, porque seguía diciéndole a Herodes que aquella mujer era la de su esposa y no le correspondía. El hombre estaba menguando, el hombre había decrecido, el hombre supo reconocer su tiempo, pero seguía preocupado de su discípulo y seguía profetizando. Entonces, menguar no significa dejar de hacer lo que estoy haciendo, simplemente reconocer que si otro está brillando, que si otro está siendo levantado, yo tengo que ser un facilitador de que esa persona crezca, brille y que tenga cuidado, no sea cosa que brille mucho y se pegue el guatazo de su vida. ¿No? Cuando es que menguar, pero no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Un día conversando por ahí con alguien, esta persona, una persona de rango espiritual, de autoridad espiritual, esta persona dijo: yo me voy a hacer un lado, dijo. Mire, hablamos ahí inmediatamente con esta persona. Usted no puede hacerse un lado, porque el día que se hace un lado, escúcheme bien, el día en que usted dejó de hacer lo que está haciendo por Dios, porque usted tiene que entender que el llamado a hacer lo que está haciendo no es un llamado de hombres, es un llamado de Dios. El día que usted deje de hacer lo que debe hacer y usted entre en un estado de descanso, hermanos, ese día usted va a perder, no sé si puedo decir esta palabra, va a perder como no sé, como chino, ¿no? ¿Por qué? El día que uno deja de hacer, voy a hablarle a los predicadores aquí, voy a hablarle a los líderes de grupos de crecimiento. Oran con la misma intensidad el día que tienen que compartir la palabra como el día que no tienen que compartirla. ¿Oran igual? Dependen tanto de Dios el día del grupo, dependen de Dios de la mañana hasta la tarde como el resto de la semana. Usted sabe que no. Usted sabe que no. Cuando al predicador no le toca predicar, el predicador está light, porque no le toca predicar. Está light.
se relaja, se tranquiliza, permite cositas que no se permitiría otro día que le corresponde predicar. Entonces, cuando una persona interpreta mal el sentido de Juan el Bautista, dice tengo que menguar y deja de hacer, hermanos, se mete en un terreno espiritual en que, hermanos, pasa a un estado pasivo de pérdida, porque es un estado